Agradezco también la invitación que recibo para poder venir a Cuernavaca y por eso hemos venido tantas veces por el trabajo de los hermanos. Bien, llegó el momento de abrir el Santo Libro de Dios. Y yo sé que hemos orado y Dios se ha manifestado en nuestro medio, pero ustedes saben que mi costumbre es encomendarme en las manos de Dios. Me voy a postrar. Aquellos que lo puedan y lo quieran hacer, pueden acompañarme. Los demás pueden inclinar sus rostros allí en el lugar donde están. Nuestro Padre y nuestro Dios, una vez más invocamos tu nombre. Te agradecemos por el privilegio de postrarnos delante de ti, reconociéndote como nuestro Padre y nuestro Dios. Y antes de abrir tu santo libro, me encomiendo a ti en esta hora, pidiendo que tu Espíritu Santo dirija mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, para que en este momento sagrado y solemne que hemos dedicado para tu culto y tu adoración, seas tú quien nos hables a través de tu palabra. Responde cada petición de cada corazón y danos tu paz y tu mensaje en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén. La pregunta con la cual quiero iniciar el tema de hoy es: ¿tiene el Señor una iglesia en esta tierra o Él tiene muchas iglesias? Miren qué pregunta. ¿Tiene el Señor Jesús una iglesia en esta tierra? ¿O Él tiene muchas iglesias y todas son parte de su pueblo aquí en esta tierra? Es una pregunta importante. La iglesia cristiana más grande, la iglesia madre, declara que el Señor tiene una sola iglesia, católica, apostólica y romana, y que fuera de esa iglesia no hay salvación. Hace tan solo unos meses atrás, Benedicto XVI hizo una declaración que después de tantos años de acercamiento ecuménico y de diálogo interreligioso entre católicos, protestantes, evangélicos, sorprendió grandemente al mundo evangélico, y no sin razón, y trajo una ola de reacción a la declaración de Benedicto XVI. Él declaró que si bien Dios y su Espíritu Santo se mueven entre sus hijos y hay manifestaciones de la presencia de Dios en las distintas iglesias y denominaciones que componen el mosaico cristiano, verdaderamente Dios solo tiene una iglesia a la que Él considera su iglesia. Y esa iglesia es la Iglesia Católica. Las demás no son iglesias, dijo Benedicto. No son iglesias en todo el sentido de la palabra, porque no tienen las características, o como le llama la doctrina católica, las notas de la iglesia. Las notas de la iglesia. Eso quiere decir
las características peculiares que identifican a la verdadera iglesia. Y él dijo, las demás no son iglesias en todo el sentido de la palabra porque algo les falta. Cuando estemos todos unidos bajo una sola cabeza y todos reconozcan que Cristo estableció una sola iglesia y puso una sola cabeza, que es el sucesor de San Pedro, y todos vengan a estar en armonía con esa cabeza que Cristo estableció, entonces habrá una sola iglesia. Esto sorprendió grandemente al mundo evangélico. Desde el Concilio Vaticano II se abrió el camino para el diálogo interreligioso, o sea, para el diálogo ecuménico. Justamente hace unos días atrás salió en el periódico de cómo aquí en el estado de Morelos, aquí en Cuernavaca, hubo una reunión interreligiosa y yo había apartado el periódico para traerlo y se me quedó. Es el periódico El Sol, ¿verdad? El Sol. En primera plana salió una reunión convocada por el gobierno de Morelos, por el Departamento de Asuntos Religiosos del Estado de Morelos, invitando a un diálogo interreligioso entre las distintas iglesias. Estuvo presente la Iglesia Católica, estuvieron presentes representantes de 11 organizaciones religiosas. Y según informa el periódico El Sol, también estuvo presente la Asociación del Pacífico de los Adventistas del Séptimo Día en esta reunión interreligiosa ecuménica. Ese diálogo interreligioso ha venido celebrándose por muchos años, desde el Concilio Vaticano II. Los evangélicos habían llegado a creer que se había abierto la puerta para que se pudiera cohabitar en armonía después de tantos años de separación entre las distintas iglesias. Ahora había una puerta abierta para que la Iglesia Católica pudiera reconocer en ese diálogo a las demás iglesias. Pero con la declaración de Benedicto XVI entendieron claramente que Roma no cambia. Y Roma sigue. Aquí está el periódico. Muchas gracias. Convoca gobierno de Morelos a encuentro de líderes religiosos. No voy a leer todo el artículo, pero aquí dice: que tuvieron una reunión y se planea otra reunión para el 11 de febrero de este año. Estuvieron presentes 11 líderes religiosos, entre ellos participaron la Iglesia Católica, la religión Sikh, las iglesias coptas, ortodoxas, la Iglesia de la Asunción del Señor en Cuautla, el Presbiterio del Estado de Morelos, los mormones, la Unión Pacífico Sur de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Asociación Ministerial del Estado de Morelos, pastores, representantes y la Iglesia Bautista. Estas fueron las que estuvieron presentes en este primer diálogo interreligioso con representantes del gobierno del Estado de Morelos de asuntos religiosos. Y ahí da las razones por las cuales se reunieron. Con la declaración de Benedicto XVI,
los evangélicos protestantes quedaron confundidos porque dijeron, bueno, por un lado tenemos diálogos y se está buscando un ecumenismo, pero por otro lado nos dicen de que no somos iglesias, no nos reconocen. Entonces, ¿qué somos? Vuelvo a la pregunta. ¿Tiene Cristo una iglesia? ¿Una sola? ¿O todas las iglesias son parte de su cuerpo en esta tierra? Los evangélicos creen que todas las iglesias son parte del cuerpo de Cristo, especialmente las iglesias ecuménicas. Dicen, todas las iglesias son parte de ese mosaico, de ese cuadro. Así como una familia tiene muchos hijos y en esa familia los hijos son diferentes unos de los otros y tienen sus peculiaridades. También el Señor tiene una familia grande y cada una de esas iglesias tienen sus peculiaridades, pero todos son parte de la familia de Dios. Bueno, la pregunta es, ¿tiene razón la Iglesia Católica o tienen razón las iglesias evangélicas? Y mi respuesta les va a sorprender. Ni la una ni las otras. Nuestra respuesta tenemos que encontrarla en lo que Dios dice. No en lo que dice ninguna organización religiosa, ningún grupo de iglesias, ni las opiniones de los hombres. La respuesta a esa pregunta nos la tiene que dar Dios en su palabra. Y vamos a ver cuál es la respuesta de Dios, cuáles son las características de esa iglesia. Vamos a iniciar buscando en la Biblia la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Le escribe en este capítulo 3 las instrucciones a Timoteo con respecto a cómo debía conducirse en la iglesia. Habla, y este capítulo ya lo estudiamos esta semana, al principio de esta semana, los requisitos de los obispos, de los diáconos, y la predicción sorprendente que en el futuro algunos iban a apartar de la fe e iban a enseñar doctrinas heréticas, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Eso está en el capítulo 4 y en el versículo 1. Pero en medio de toda esta instrucción con respecto a la iglesia, las características de sus líderes, obispos, diáconos, cómo deben ser, entonces el apóstol hace esta declaración a Timoteo, versículo 14 y 15 del capítulo 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué cosa? De la verdad. Pablo le escribe a Timoteo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo, baluarte, defensa de la verdad. Claro que Dios tiene una iglesia en esta tierra, pero esa iglesia
es la que defiende y apoya la verdad. Según lo que acabamos de leer. Es más, por defender la verdad, esa iglesia ha sido perseguida y seguirá siendo perseguida. Cristo dijo: yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. A eso vino Cristo. Y aún su pueblo escogido, que Él había llamado a través de Abraham y sus descendientes, y lo hizo depositario de su verdad, el pueblo judío se apartó de los caminos del Señor, apostató de la verdad, y cuando Cristo vino, estaban tan endurecidos en su corazón que ni siquiera pudieron reconocer la verdad con mayúscula, que era Cristo. Lo habían esperado al Mesías por siglos. El verdadero pueblo de Dios, o sea, el pueblo escogido, por siglos había estado esperando la venida del Mesías, pero cuando vino, porque habíanse apartado de la verdad, porque habían seguido enseñanzas y doctrinas de hombres, no reconocieron a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús tuvo que decirles palabras muy tristes. En San Marcos, en el capítulo 7, San Marcos capítulo 7, Jesús habló de ese pueblo escogido, diciendo en el versículo 6 y 7, respondiendo Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de qué? De hombres. Miren cuál era el problema de ese pueblo escogido en la época del Señor Jesús. Me honran de labios, dice el Señor Jesús, pero son hipócritas. Porque aunque dicen honrarme, dicen ser mi pueblo, dicen seguir mis mandamientos, su corazón está bien lejos de mí. Porque me honran en vano, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de qué? De hombres. Y en el versículo 9 les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios. Invalidar es dejar sin valor, hacer a un lado. Bien que invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra ¿qué? ¿Vuestra qué? Tradición. El problema del pueblo escogido fue que se apartó de los mandamientos de Dios y los dejaron sin valor por seguir la tradición. Son palabras muy fuertes del Señor Jesús. Él no reconoció la tradición por encima del mandamiento de Dios. Hoy en día, sin embargo, la iglesia, que dice ser la única verdadera, dice reconocer la Biblia, pero también dice reconocer la tradición y dice reconocer la enseñanza que se le llama el magisterio de la iglesia, lo que enseña el Papa. Y hay tres
fuentes de verdades reveladas enseña la Madre Iglesia: las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio de la Iglesia. 3 fuentes reveladas, aparte de la fuente general que es la naturaleza, la conciencia y otras fuentes. Como base de la verdad, dice la Iglesia Madre, la Iglesia Católica, que está las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y de esas 3, la que está por encima de todos es el magisterio de la Iglesia, porque es la enseñanza viviente y actual. La tradición es importante, dice la Madre Iglesia. La Biblia es inspirada por Dios, pero el magisterio está por encima de la tradición y de la Biblia, porque el magisterio interpreta la tradición e interpreta la Biblia. Nos dice cuál tradición hay que seguir y cuál no. Y nos dice también cómo entender la Biblia. Por eso lo que dice el Papa está por encima de la Biblia y de la tradición, aunque las 3 son revelación de Dios. Nosotros aprendimos esta semana que Cristo es la fuente de toda la verdad y que Él enseñó, y aquí lo acabamos de confirmar, que los mandamientos de Dios y su palabra son supremos, y que lo que no esté de acuerdo a la palabra que Él habló y que los apóstoles enseñaron, no importa que venga como tradición, de nada sirve. El pueblo judío también tenía muchas tradiciones, hasta tenían un libro entero. Se le llama ese libro el Talmud, donde habían compilado todas las enseñanzas y tradiciones de los rabinos. Y Jesús ataca directamente al corazón del judaísmo al decirle: ustedes de nada sirve lo que hacen, porque en lugar de seguir las enseñanzas de Dios, de su palabra, de sus mandamientos, han puesto la tradición para invalidar el mandamiento de Dios. Hoy en día el mundo cristiano está igual. Y la misma Iglesia que dice ser la única verdadera ha puesto por encima de los mandamientos de Dios y de su palabra la tradición y las enseñanzas de un hombre que dice ser el representante de Dios e infalible. Pero lo triste de la historia es que la infalibilidad papal, que es dogma católico, se contradice y se demuestra inválida porque muchos papas han enseñado cosas contrarias que otros papas. Y podríamos ver una lista de contradicciones. Imagínense por cuántos siglos la Iglesia enseñó sobre el limbo, el lugar donde van los niños no bautizados. Y ahora Juan Pablo II dice que el limbo no existe. Y ese es un ejemplo. Podría darles una cantidad de otros ejemplos donde las enseñanzas de la Iglesia se han contradecido, pero no la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora, mi propósito no es ver si los protestantes o los evangélicos tienen la razón, o si el catolicismo está en lo cierto. El primer día que nosotros nos reunimos en este lugar, yo les dije: aquí yo no vengo a enseñar de ninguna iglesia ni de ninguna doctrina, vengo a enseñarles la palabra de Dios. Y hoy vamos a pedirle que sea la palabra de Dios quien nos muestre
lo que es la iglesia verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Ya vimos que la iglesia verdadera es la que es la columna, el fundamento, la defensa de la verdad. Y esa verdad está en Cristo y está en su palabra. San Juan capítulo 14 y versículo 6. San Juan 14, 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es esa verdad con mayúscula y sus enseñanzas son la verdad. Yo para esto he venido a este mundo, dijo el Señor Jesús. San Juan capítulo 18 y versículo 37. Pilato le dijo: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido a este mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye ¿qué? Mi voz. Y la iglesia que Cristo fundó es defensa, columna, apoyo, baluarte de la verdad. Y la verdad es Cristo y las palabras que Él habló son la verdad. Porque Él dice: yo vine para dar testimonio de la verdad y el que es de la verdad oye mi voz. Si nosotros queremos estar en la verdad, tenemos que oír la voz de Jesús. ¿Y a dónde vamos a encontrar la voz de Jesús? ¿A dónde está lo que Cristo habló, lo que Cristo enseñó? ¿Está en alguna otra parte que no sea aquí? Esto es lo que Él nos dejó. Y Él lo constata, San Juan ahora 17, versículo 17, en la oración que Él le hizo a su Padre, la oración de intercesión en favor de aquellos que habrían de creer en Él. Fíjense lo que Él dice. Versículo 14. Vamos a leer desde un poquito antes, desde el 12. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora, Padre, voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado ¿qué cosa? Ahí está. Les he dado tu palabra. Cuando yo estaba aquí yo los protegía para que no sean engañados, para que no se pierdan, para que no se aparten de esa verdad. Y les di tu palabra, pero ahora me voy. ¿Cómo podemos ser guardados? Sigan leyendo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Más claro, hermanos, como dice el refrán, más claro no canta un gallo, más claro ni el agua. Cristo les dice: yo vine a dar testimonio de la verdad, les di tu palabra, tu verdad. El que es de la verdad va a oír mi voz y va a seguir mis palabras. Y yo les di tu palabra, santifícalos en esa verdad. Tu palabra es la verdad. Fuera de eso no hay otra cosa. La palabra de Cristo es la verdad. ¿Y Él por quién está orando? Dice el versículo que sigue:
18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús quería que hubiese unidad perfecta entre sus discípulos, y para eso les dio su palabra. Si los seguidores del Señor Jesús se hubieran mantenido leales a su palabra, y esta hubiera sido el único fundamento de la verdad, hubiera unidad en los seguidores del Señor Jesús. Para que sean uno, les di tu palabra, para que fueran santificados en la verdad, les di tu palabra. Pero cuando uno se aparta de la palabra del Señor, entonces ya no hay unidad. Cada uno tiene su propia opinión, y por eso hay tanta división en el mundo cristiano, porque en lugar de seguir la palabra del Señor, cada uno sigue su propia opinión. Quiere decir que la iglesia de Cristo es la que defiende la verdad y por lo tanto defiende la palabra de Dios, que es la verdad. Tú me dices, bueno, pero es que todos dicen tener la palabra y todos dicen creer en la Biblia. Ya nosotros vimos que la iglesia madre dice creer en la palabra de Dios, pero dice que por encima de esa está la interpretación que da la iglesia a la palabra de Dios. El magisterio de la iglesia. Y si el Papa dice esto, es así, se lo acepta aunque la Biblia diga otra cosa, porque Él es el maestro de los fieles. Dejó el Señor Jesús un hombre encargado de su iglesia. Ahí mismo en San Juan, en el capítulo 16, versículo 7. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Me voy, dice Jesús, y les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Pero al irme os lo enviaré. Él os guiará a toda la verdad. ¿A quién dejó encargado el Señor Jesús de su iglesia? Al Espíritu Santo. Él es su representante y Él es el que nos guía a toda la verdad. ¿Y la verdad está dónde? En su palabra. Así que por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y para ponerla por obra. No dejó el Señor Jesús, no les dijo, me voy, pero les dejo
al apóstol San Pedro para que él los guíe. Es más, ustedes pueden leer todo el Nuevo Testamento y no van a encontrar que Cristo dejó un hombre como cabeza de su iglesia. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿qué no leí yo algo en la Biblia que Jesús le dijo a Pedro que sobre él, que él era la roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia? ¿Qué no dijo el Señor Jesús eso? Vamos a buscar este pasaje. Vamos a ver qué es lo que realmente dijo el Señor Jesús. Porque este es el pasaje que usa la iglesia madre para decir, ya ven, aquí está el fundamento, la roca es Pedro y sobre Pedro se edifica toda la iglesia. Ese pasaje lo pueden encontrar ustedes en San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está el versículo. Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, ¿qué no le dijo el Señor Jesús a Pedro? Ahí está escrito, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica enseña que la iglesia de Cristo está fundada sobre Pedro como roca y fundamento de la iglesia y sus sucesores. Por eso el obispo de Roma, el sucesor del apóstol Pedro, tiene derecho a edificar la iglesia, a hacerla como él quiera, porque él tiene la dirección del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo guía a él, porque Jesús lo puso a Pedro como roca sobre la cual se edifica la iglesia. Bueno, ahí está el versículo. ¿Qué hacemos con eso? Tenemos que aceptar lo que está en la Biblia, ¿sí o no? Y si Cristo lo dijo, eso no es así. Escuchen, texto sin contexto es un pretexto. Se lo digo otra vez. Texto sin contexto es un pretexto. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que si yo tomo un texto, un versículo de la Biblia, y lo leo solito, pero no leo su contexto, contexto quiere decir de lo que viene hablando, es un pretexto para hacerle decir a la Biblia lo que yo quiero que diga. Para poder entender de lo que Cristo le dijo a Pedro, hay que ver de lo que se viene hablando y qué es lo que significa eso. Y para eso tenemos que leer un poquito antes. Vamos a ver de qué viene hablando y qué fue lo que Jesús le dijo al apóstol Pedro. Vamos a comenzar de unos cuantos versículos antes. Comenzando con el versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Miren la pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Estaba hablando de él. Ellos le dijeron, versículo 14, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? La pregunta es, ¿quién es Cristo? ¿Quién es el Hijo del Hombre?
¿Quién dice la gente? Pero luego Jesús llega al grano y dice, ¿y ustedes? ¿Quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora es tan grande lo que Pedro ha dicho, porque la pregunta no es quién es Pedro, la pregunta es quién es Cristo, quién es el Hijo del Hombre, quién soy yo, dice el Señor Jesús. Y Pedro responde, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. La palabra Cristo viene del griego Christos, que quiere decir el Mesías, el ungido. Tú eres el Cristo, tú eres el que el pueblo de Israel ha estado esperando por tantos siglos. Tú eres el enviado, tú eres el Hijo de Dios, del Dios vivo. Es tan grande lo que el apóstol Pedro acaba de decir que Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que tú acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Esa declaración de quién es Cristo es la misma base, el fundamento del cristianismo. Porque el cristianismo está fundado por Cristo. Y lo que Él es determina realmente la religión cristiana. Todas las demás religiones están fundadas sobre su fundador. Los budistas sobre Buda, los zoroastristas sobre Zoroastro. Y así sucesivamente, cada religión tiene su fundador, pero en el cristianismo, Cristo es no un mero maestro, no, simplemente uno que vino a enseñar la verdad. El fundamento del cristianismo dice que Él es la verdad, porque Él es el Hijo de Dios venido a este mundo. Él es Dios hecho carne. Y para ser cristiano tenemos que creer, miren, esa es la ofensa de los musulmanes, esa es la ofensa de los judíos. ¿Cómo van a decir ustedes que ese hombre que vivió hace 2000 años atrás, que caminó por las calles de Jerusalén y de Judea, que ese hombre de carne y hueso es Dios mismo? Eso es una locura. ¿Cómo van a decir ustedes que es Dios el creador del universo? Por eso, cuando Pedro le responde a la pregunta, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, lo que tú has dicho, Simón, eso no vino de ti, eso no te lo reveló carne y sangre. Eso es algo que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y es tan grande lo que ha dicho Simón, que sobre esta roca se edifica mi iglesia. Yo te digo a ti, Pedro, versículo 18, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí no dice, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Le dice, tú, Simón, hijo de Jonás, que has dicho esta gran declaración que te la ha revelado mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la roca sobre la cual se edifica la iglesia es esa tremenda declaración, la verdad más grande de todo el universo, la verdad más grande de la historia de la humanidad, que Dios envió a su Hijo a este mundo y que ese hombre que nació en Belén de Judea y se crió en Nazaret de Galilea, que caminó en medio de los hombres en carne y hueso,
no es solamente un hombre, un maestro, un rabí. Es el Mesías, es el Cristo, es el Hijo de Dios que vino a este mundo. ¿Saben? Todo lo que viene hablando no es quién es Pedro. Lo que viene hablando es quién es quién. Cristo. ¿Quién es Jesús? Y por eso Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le dijo: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Ahora es interesante porque así lo entendió el apóstol Pedro. Así lo entendieron todos los apóstoles. Miren lo que declaró el apóstol Pedro. A ver cómo él entendió esto que Jesús le dijo. Vamos al libro Hechos de los Apóstoles. Hechos en el capítulo 4. Y aquí dice, versículo 8, la discusión aquí ante el concilio del pueblo judío, el Sanedrín, los llamaron porque habían sanado un hombre. Fíjense, vamos a leer desde el versículo 5 para tomar el contexto. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndose en medio les preguntaron: ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Porque habían sanado a un paralítico. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra. Miren lo que dice Pedro. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra angular. Pedro les dice: ustedes lo hicieron a un lado, ustedes lo crucificaron, pero él es la piedra angular que ustedes reprobaron. Reprobar quiere decir dejaron de lado, pero ha llegado a ser piedra angular, cabeza del ángulo, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: este Jesús es la piedra angular que ustedes hicieron a un lado, pero él es la cabeza del ángulo, y por ese nombre este hombre ha sido sano. No hay salvación en otro nombre. Parece que Pedro entendió muy bien lo que el Señor Jesús le dijo, porque él respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bien has dicho, Simón, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la piedra angular de la iglesia. ¿Quién es Cristo?
Esa es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Y aquí Pedro lo está diciendo. Vamos a ver otro pasaje de Pedro, a ver qué es lo que Pedro dijo. Vamos ahora a la epístola de San Pedro, para ver qué fue lo que entendió Pedro por la roca. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice allí en el versículo 1 en adelante: si ustedes leen desde un poquito antes del capítulo 2, él viene hablando de que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Dice el versículo 23, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Pedro explica aquí que Jesucristo es la piedra angular y sobre Él se edifica la iglesia, y nosotros somos como piedras vivas colocadas sobre la piedra angular, el fundamento que es Cristo. Para los que creen Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra desechada. Y Él dice, esto está en la Escritura: pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Ese Él es Cristo. Él es la piedra. Él es el fundamento, la piedra angular de su iglesia. Pedro lo entendió claramente y lo enseñó, y les he dado dos, les puedo dar más versículos, pero creo que es suficiente para que veamos cómo Pedro entendió lo que Cristo le dijo. Él no dijo que Él era la piedra, Él dijo que Cristo era la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Todos los demás apóstoles lo entendieron de la misma manera. Miren el apóstol San Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Notaron? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra principal del ángulo sobre el cual se edifica todo el edificio. El edificio entero de la iglesia se apoya no sobre Pedro, sino sobre Cristo. Él es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Claro, arriba de la roca, que es Cristo, la del ángulo, la primera que aguanta todo el edificio, pues se ponen las otras rocas, que son los profetas y los apóstoles. Y de ahí todos nosotros somos edificados arriba de ese fundamento. Pero la roca sobre la cual se apoya todo el edificio y que soporta todo, la piedra principal del ángulo, no es Pedro, sino ¿quién? Jesucristo mismo, dice el apóstol. Miren lo que escribió a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Nadie puede colocar otro fundamento que el que está escrito, el que está puesto, y ese fundamento es ¿quién? Jesucristo. Creo que con esto ha quedado claro lo que hemos visto. La Biblia confirma que los apóstoles así lo entendieron, lo que Cristo dijo, pero claro, siglos más tarde, cuando el obispo de Roma comenzó a tener poder, como leímos en el libro de historia anoche, y quiso controlar a los países, las naciones de Europa, y hacerse más grande que aún todas las naciones de Europa, buscaron interpretar este pasaje como que Pedro era la roca sobre la cual se edificaba la iglesia y que los obispos de Roma tenían que ser ese fundamento de la iglesia. ¿Saben? Si yo tuviera el tiempo les mostraría cómo se cambió totalmente la interpretación de lo que Cristo dijo siglos más tarde. No solo los apóstoles lo entendieron así como Jesús lo dijo, sino que todos los padres de la iglesia de los primeros siglos, por 3 siglos, y yo les puedo mencionar a Bernabé, les puedo mencionar a Ignacio, les puedo mencionar a San Crisóstomo, les puedo mencionar a San Agustín, montón de padres de la iglesia. No lo hago porque nosotros no nos basamos en lo que ellos dicen, nos basamos en lo que dice la palabra de Dios y para nosotros eso es suficiente. Amén. No hace falta que yo les demuestre lo que creen los padres de la iglesia, pero a lo menos es interesante descubrir en la historia que todos los padres de la iglesia interpretaron esto de la misma manera como Pedro lo entendió. No hay un solo escrito de los primeros 4 siglos de la iglesia cristiana que diga que Pedro es el primer papa o que él es la roca. No lo van a encontrar. Al contrario, ellos dicen que Jesucristo es la roca sobre la cual se edifica su iglesia. Incluso San Juan Crisóstomo dice, Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca. Y él explica, San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, él dice, la palabra Petros en griego quiere decir piedrita. La palabra roca es Petra. Petra es femenino, Petros es masculino. Si Cristo le hubiera querido decir a Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia, en primer lugar le hubiera dicho de esa manera, sobre ti la voy a edificar, pero él le dijo, tú eres Petros, una piedrita. No voy a edificar mi iglesia sobre una piedrita,
sino sobre una piedra, una roca. Petros en griego, búsquenlo en el diccionario, quiere decir piedrita, canto rodado, un pedazo de piedra que se puede tirar, que se puede patear, que puede moverse. No se va a edificar un edificio sobre una piedrita, sino sobre una mole de roca, sobre un peñón. Y la palabra Petra quiere decir mole de roca, peñón, o sea, una gigantesca piedra sobre la cual puedes edificar un edificio para que no se mueva. Y San Juan Crisóstomo explica eso. Jesús le dijo a Pedro, tú eres Petros. Y dice él, no le dijo sobre ti, porque si le hubiera querido decir sobre ti, le hubiera dicho sobre ti, Pedro, pero le dijo sobre esta roca. La declaración de Pedro que Jesucristo es el Hijo de Dios, es esa roca sobre la cual se edifica la iglesia. Y Petro es masculino, Petra es femenino. Dos cosas distintas. Eso explican los padres de la iglesia. Siglos más tarde, cuando el obispo de Roma estaba buscando apoyo para poder tener el control y dominar todas las demás iglesias. Porque fíjense bien, y esto es parte de la historia, Jesús estableció 12 apóstoles y a ninguno de ellos les dijo, tú vas a ser el principal. Cuando ellos andaban discutiendo entre sí quién sería el principal, y uno decía, yo me voy a sentar a la mano derecha y yo a la mano izquierda. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? El que de vosotros quiera ser el principal, hágase ¿qué? Servidor de todos los demás. Porque el más pequeño será el mayor. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Todos los apóstoles por igual. Él no puso a ningún apóstol como cabeza de la iglesia para gobernar a los demás. Y ustedes lo pueden ver en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes creen que si Pedro hubiera sido la cabeza de la iglesia y el papa de toda la iglesia, hubiera pasado lo que está registrado aquí en el libro de Gálatas? Vayan a Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí Pablo le está hablando a Pedro y le dice, eres un hipócrita. Miren las palabras y son fuertes. ¿Por qué andas en esta hipocresía? ¿Por qué no andas rectamente conforme a la verdad? Simulación le llama. Y dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Imagínense que ahora alguien se le parara al obispo de Roma y le dijera, cara a cara. No sucede. ¿Por qué? Porque Él está por encima de todo. Él puede juzgar a todos, pero nadie lo puede juzgar a Él. Pero aquí encontramos que los apóstoles también eran seres humanos que podían equivocarse. Por eso el Señor Jesús no edifica su iglesia sobre un hombre débil, voluble, inestable, un hombre que hoy defiende la verdad, pero mañana tropieza y cae. ¿Qué acaso Pedro no negó al Señor Jesús después de que ya Cristo le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? El Pedro mismo después negó al Señor Jesús. Imagínense que Cristo hubiera fundado su iglesia sobre un hombre que después lo negó. Es más, vuelvan
a San Mateo en el capítulo 16 y van a encontrar algo muy interesante. Cuando Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, si ustedes siguen leyendo un poquito más adelante, dice en el versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo que no le dijesen a nadie lo que Pedro había dicho? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él les dijo a sus discípulos, no le digan a nadie. Eso, Pedro, que tú dijiste, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero no le digan todavía a nadie esto. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que el Cristo, el Mesías, iba a actuar de otra manera. Venía a libertar a los judíos del yugo romano. Y él había venido a dar su vida. Y miren lo que dice el versículo que sigue, el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde que Pedro lo reconoció como el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús ahora comenzó a decirle, a la gente no le digan, ustedes saben que yo soy el Mesías, pero no le digan. Y entonces comenzó a explicarle, porque el pueblo judío había sido desviado de la verdad por tradiciones humanas, y decían y enseñaban tradiciones que cuando viniera el Mesías, Él los iba a librar del yugo de los romanos y se iba a sentar en el trono de David, iba a reinar. Y por eso los discípulos, dice la Escritura, que una vez quisieron tomar a Jesús y coronarlo rey. Jesús les dijo, sálganse de aquí, váyanse al otro lado del lago. Les puedo leer eso también. Los discípulos no entendían el plan de Dios. Y ahora Jesús les comienza a explicar que el Mesías había venido para morir, para dar su vida. Y miren lo que pasa inmediatamente después de eso. Entonces Pedro, versículo 22, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Tremendas las palabras de Jesús. Ahí sí le habló directito y le dijo, Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús le estaba diciendo, el Mesías tiene que ser maltratado, tiene que morir. Y Pedro le dijo, no, Señor, jamás, que eso jamás te vaya a ocurrir, ten compasión de ti, ¿cómo vas a decir semejante cosa? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Ni el mismo Pedro comprendía, ni los demás apóstoles comprendían la verdadera misión del Mesías. ¿Cómo el Señor Jesús va a levantar su iglesia sobre un hombre que primero da una declaración tan grande diciendo que Jesús es el Mesías? Y a los 5 minutos más tarde le está diciendo al Señor Jesús, le está haciendo de piedra tropiezo y le está diciendo, tú no tienes que morir. No, Jesús no puede entregar su iglesia en las manos de ningún hombre, porque los hombres son volubles, son cambiables, son finitos, cometen errores y hasta pueden ser manejados por el mismo diablo, como ha sucedido en la historia. Por eso la iglesia del Señor Jesús no tiene una cabeza humana. La única cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y a Él tenemos que ir. A Él tenemos que venir para recibir el perdón, no a un hombre. A Él tenemos que sujetarnos y a su palabra. Y tú me dices, pero entonces ¿no hay una iglesia en esta tierra?
vosotros sois el templo del Dios viviente. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, la iglesia del Señor, son todos los fieles a Cristo y a su palabra, que dependen de Él para su salvación. Escúchenlo bien. La verdadera iglesia de Cristo en esta tierra, y para los que quieren profundizar más en esto, en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 10. No. El libro Hechos de los Apóstoles, no el que está aquí en la Biblia, sino Hechos de los Apóstoles de la serie El conflicto de los siglos, de Elena White, página 10. Lean lo que se explica allí sobre qué es la iglesia. Allí la mensajera del Señor dice: los fieles de todas las edades siempre han constituido la iglesia de Dios en esta tierra. El verdadero pueblo de Dios está constituido por los fieles a Cristo y los fieles a su palabra. Esa es la iglesia del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar a dónde está el cuerpo de Cristo? Vamos de vuelta al Evangelio según San Juan. San Juan en el capítulo 10. Dice el versículo 14. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él está hablando entrar a la puerta del redil. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el dueño de las ovejas, el que no es el pastor, sino el que le pagan para cuidar las ovejas, el asalariado, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, total no son de él. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esta es una alegoría tremenda, hermanos. ¿Se acuerdan que anoche nosotros vimos que Jesús estableció en su iglesia apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros? Él puso pastores en su iglesia, no puso sacerdotes, pero puso pastores. Pero Él es el buen pastor. Y el apóstol Pedro dice que todos los demás que Él puso son, vamos a leerlo, no me pierdan ahí San Juan 10, que ahora regresamos, pero vamos a buscar lo que dice el apóstol Pedro con respecto a las ovejas y a los pastores.
él dice en el capítulo 5 de Primera de Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey del Señor, que está entre vosotros, cuidando de ella. Le está diciendo a los ancianos son los pastores de la grey, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo le llama el apóstol San Pedro a Jesucristo? El príncipe de los pastores. Él es el buen pastor, la cabeza. Los demás que él ha puesto son pastores que tienen que cuidar el rebaño. ¿Y cómo sabemos nosotros cuáles son los verdaderos pastores? Los que el Señor puso. En primer lugar, dice aquí, no están preocupados por apacentarse ellos y vivir de las ovejas, sino que cuidan el rebaño, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El pastor verdadero de las ovejas está pronto, tiene ánimo para ir a buscar las ovejas, para atenderlas, para cuidarlas. El asalariado, el que nomás recibe un salario y está por el dinero, ese, cuando ve venir el lobo, huye y deja a las ovejas solas. Pero el verdadero pastor puesto por Cristo, ese es el que protege las ovejas, el que se preocupa por ellas, con ánimo pronto. Y luego dice, no teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. No anda mandando, no anda dando órdenes como el Señor y todos los demás le tienen que obedecer. Cristo dijo, el que de vosotros quiera ser el mayor, hágase servidor de todos los demás. Él les dijo, entre la gente del mundo, entre los gobernantes de la tierra, se enseñorean de los que están debajo de ellos y los mandan, pero entre vosotros no será así. El Señor no quiere que en su iglesia sus pastores se enseñoreen de la grey, se aprovechen de la grey. Oh, y hay unas profecías tremendas contra los pastores. En Ezequiel, capítulo 34. Y estoy hablando de esto porque estamos hablando de la verdadera iglesia del Señor. Y usted tiene que ir a una iglesia donde se defienda la verdad, donde Cristo sea la cabeza, el fundamento, y donde haya pastores no asalariados. Estamos viendo las características de ese verdadero pueblo de Dios. El asalariado huye. Miren las profecías que hay sobre los pastores. Vamos al libro de Ezequiel. Capítulo 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza. Y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas.
No fortalecisteis a las débiles, no curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. ¡Wow! ¡Qué tremenda profecía! ¡Ay de los pastores que tratan con violencia y con dureza en lugar de buscar a la ovejita perdida y descarriada! Por eso el Señor Jesús contó la parábola de las 100 ovejas. Y el pastor dejó las 99 en el redil cuando él las contó todas y le faltaba una. Y dejó las 99 en el redil y se fue a buscar la descarriada. Y cuando la encontró, la cogió en sus brazos y la trajo de vuelta al redil. Ese es el pastor genuino, el que se preocupa por las ovejas. Esa es la iglesia que el Señor quiere, donde las ovejas estén cuidadas, protegidas, alimentadas. Pero aquí dice, las ovejas, versículo 5, andan errantes por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo, se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, por todos los collados altos. En toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Qué tristeza, hermano. A veces vienen las almas al redil del Señor Jesús, y sin embargo no hay quien se preocupe por ellas. Las ovejas se salen del redil y no hay quien las busque. Andan esparcidas, no hay quien las busque, no hay quien pregunte por ellas, no hay quien le importa. Ya no dejan de venir a la iglesia, ya no siguen en el redil del Señor y no hay quien se preocupe. Qué tristeza, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios profetizó sobre los pastores de Israel. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová, dice el Señor. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, porque eran asalariados, huyeron. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos. Apacentarse a sí mismo es comer de la lana. Es estar de pastores para simplemente conseguir los beneficios de las ovejas. Comer de la lana de las ovejas, pero no protegerlas, ni alimentarlas, ni cuidarlas. Oíd, pastores, palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, versículo 10. He aquí yo estoy contra los pastores, demandaré mis ovejas de su mano. Les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. El mismo Señor Jesús dice, yo voy a buscar mis ovejas y las reconoceré, porque mis pastores no se preocuparon de hacerlo. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos, las juntaré de todas las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. En los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida
y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Miren, el Señor Jesús, el príncipe de los pastores, no solo va a juzgar a los pastores, también va a juzgar a las ovejas. Vamos a volver ahora a San Juan en el capítulo 10. Les dije que no perdieran allí, que ahora regresábamos. Dice en San Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, versículo 14. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amigo que me escuchas, a lo largo de los siglos las ovejas del rebaño del Señor han sido esparcidas, abusadas. Se salieron del redil y no había pastores que las buscase. Pero el Señor Jesús dijo, yo voy a buscar a mis ovejas. Y habrá un rebaño y un pastor. Y las recogeré. Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Quiere decir que el Señor Jesús tiene ovejas suyas en otros rediles, pero que no son el redil suyo. ¿Hay más de un redil? Claro que hay más de un redil. Pero el Señor tiene ovejas suyas en esos rediles, en esas iglesias que no obedecen su palabra. Él tiene gente sincera que están allí porque no han conocido toda la verdad, porque nadie les ha enseñado, nadie les ha dado la leche no adulterada, nadie les ha dado el pasto fresco de la palabra del Señor, y están allí, pero son ovejas del Señor porque son sinceras. Están en otros rediles, pero el Señor dice, yo las voy a traer, y habrá un rebaño y un pastor. Nosotros hemos visto en esta hora las características de esa iglesia que Cristo mismo estableció, donde Él es la cabeza, donde el Espíritu Santo es el guía, donde su palabra es la única verdad y donde su ley es la norma. El Señor Jesús habla que esa iglesia que Él fundó iba a ser perseguida, iba a ser atacada. Él mismo lo dijo en la oración que leímos hoy. Los van a aborrecer porque no son de este mundo. Guárdalos del mal, Señor, protégelos. Cuando yo estaba, yo los guardaba, pero ahora ya yo no estoy. Les he dado tu palabra para que no tropiecen y caigan. El Señor Jesús se preocupa por su iglesia. Él la mira con ternura, Él ve lo que está pasando en este mundo. No te creas, mi hermano, mi hermana, que el Señor Jesús no le duele de ver lo que está pasando en esta tierra. Al Señor Jesús le duele el corazón de ver que los pastores que Él puso para apacentar el rebaño se han aprovechado de las ovejas. Y no hay quien las busque, no hay quien vaya a recoger las descarriadas. El Señor Jesús está muy triste, pero Él va a juzgar a los pastores. Pero Él tiene un redil. Y ese redil es el redil donde se defiende la verdad, porque la iglesia del Dios vivo es la columna y la defensa de la verdad. Tú buscas una iglesia, busca la iglesia donde se predica la verdad. Esta tarde
nosotros vamos a ir más profundo en este tema. Hoy vimos las primeras características de esa iglesia. Pero esta tarde vamos a hablar de dos mujeres. Y les voy adelantando nomás un poquito. En la Biblia, una mujer representa la iglesia. En Efesios, capítulo 5, busquen conmigo, dice el Señor Jesús: versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué es esto que él dice que es un misterio? Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. ¿Se fijaron que la cabeza es Cristo? No creo que no tengo que añadir nada más de lo que hemos visto hoy. Porque hay una iglesia que dice que tiene una cabeza y que esa cabeza está en Roma y que Cristo lo puso por cabeza. Pero aquí el apóstol Pablo dice quién es la cabeza de la iglesia, y su iglesia es su cuerpo. Él es el esposo y su iglesia es la ¿qué? La esposa. Ahora escuchen bien y ya casi termino. Esta tarde nosotros vamos a ver la historia de dos mujeres. Una mujer es la esposa de Cristo, su verdadera iglesia. La otra mujer se le llama la prostituta, la ramera. Y la Biblia dice que tiene muchas hijas y que esas hijas son iguales que la madre. De tal palo, tal astilla. Son iglesias que salieron de la iglesia madre, pero que también Cristo en su palabra les llama rameras, prostitutas. ¿Por qué el Señor Jesús habla así? Esta tarde vamos a entender por qué. Si bien es cierto que hay muchas iglesias y que el Señor tiene hijos suyos, aún dentro de esos rediles, que no son su redil, porque no están dirigidos por pastores que apacientan las ovejas. Sin embargo, el Señor Jesús tiene un redil y Él dice, habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cuál es ese rebaño del Señor? ¿Cuáles son sus características? ¿Tiene el Señor Jesús una iglesia en esta tierra? Bueno, pues eso es lo que queremos ver, cuál es esa iglesia. Por eso les voy a hablar de dos mujeres. Una, la iglesia verdadera, y la otra, y para Dios, aunque dice que se llama Babilonia, la iglesia falsa, y que tiene muchas hijas, en realidad son dos mujeres. Porque solo hay dos iglesias, la verdadera y la falsa.
y todas las demás forman parte de una sola iglesia. Ahora, escuchen bien lo que les voy a decir. La iglesia de Cristo es una sola, pero está constituida por todos los verdaderos hijos de Dios, donde quiera que estén, son parte de su cuerpo. Aun cuando no estén en el redil correcto, el Señor Jesús dice: tengo otras ovejas que no están en este redil, pero son mis ovejas y yo las voy a llamar, y cuando yo las llame me van a seguir. Él dice que aún las ovejas que están en los otros rediles son ovejas suyas. Por favor, no pierdan esto, que es sumamente importante para entender lo que es la verdadera iglesia del Señor. Él dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor, porque yo soy el buen pastor. Y las ovejas, las que son mis ovejas, reconocen mi voz. De cierto os digo, las ovejas oyen mi voz, y el pastor a sus ovejas llama por nombre, y éstas le siguen. Cuando las ha sacado fuera a las que son sus propias ovejas, miren qué interesante, escuchen bien, a ver si podemos captar lo que Jesús está diciendo. De cierto os digo, estoy leyendo en San Juan 10, desde el 1 al 5, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Las saca de dónde? Del redil. Cuando las ha sacado fuera para comer, a las suyas propias va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El Señor Jesús dice que Él tiene muchas ovejas, pero Él va y las llama por nombre. Y cuando Él las llama, ellas reconocen su voz y lo siguen. Y habrá un rebaño y un pastor. Si tú eres una oveja de Cristo, escucha bien, si tú eres una oveja de Cristo, tú vas a reconocer la voz del Señor cuando Él te llama. No vas a negarte, al contrario, vas a seguirlo a Él, porque reconoce su voz. No importa en qué iglesia tú estés, en qué redil, cuando Jesús llama a sus ovejas, ellas responden y lo siguen a Él. Pero Él las va a llevar al redil seguro. ¿Cuál es ese redil seguro? Esta tarde nosotros vamos a ver lo que la palabra de Dios enseña con respecto a la iglesia de Cristo. Pero escuchen, Él tiene otras ovejas en otros rediles. Nosotros no somos quienes para decir nomás estos son los del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está compuesta por todas esas ovejas que Él tiene regada. Donde quiera que estén son ovejas de Cristo, y Él las va a traer, y va a haber un solo rebaño y un solo pastor. Que el Señor nos ayude a comprender estas cosas. Esta tarde nosotros vamos a tener una solemne ceremonia bautismal. Y hay muchas ovejitas que han escuchado la voz del Señor en esta semana. No la voz del pastor Gambetta, porque yo les dije de entrada, no me escuchen a mí, no me crean a mí. ¿No les dije eso el primer día?
No acepten nada que yo les diga si no se los puedo demostrar por la palabra de Dios. Por eso los llevé al santo libro de Dios. Y si ustedes escucharon la voz que los llama, no fue la voz de un pastor humano. Escucharon la voz de Jesús a través de su palabra y por eso están dispuestos a seguirle a Él. Anoche mismo yo les decía, ¿a quién van a seguir? ¿Van a seguir a Cristo o van a seguir las doctrinas de hombres? A quien debemos seguir es al Señor Jesús. Y en esta hora yo te invito. Si tú eres una oveja de Cristo, tú vas a seguir a Jesús. Vamos a tener una ceremonia bautismal esta tarde. Y hay muchas almas que quieren ser bautizadas. Hay muchos que anhelarían ser bautizados, pero tienen algún inconveniente por el cual no pueden tomar ese paso ahora, tienen cosas que arreglar. Pero hay otros que sí pueden hacerlo. Después de terminar el almuerzo, nosotros nos vamos a volver a reunir allá en el cuarto de arriba para seguir preparando a las almas para el bautismo. El pastor Andrade va a estar conmigo también. Y si tú eres una de esas ovejitas del Señor y quieres ser bautizado así como Cristo lo mandó, acércate a escuchar su palabra, a recibir el alimento espiritual. Si hay alguno que ha tomado la decisión de bautizarse, pero no lo puede hacer esta tarde, porque quizás no está preparado, no se siente listo, tiene cosas que arreglar todavía, pero quiere asistir para escuchar la preparación para el bautismo, también es invitado a asistir. Aún si no se va a bautizar esta tarde, puede asistir a la clase de enseñanza en preparación para el bautismo. Yo podría terminar en este momento haciendo un llamado como lo he hecho tantas veces esta semana, pero el llamado ya está hecho. Jesús es el que llama. Si tú eres ovejita del Señor, tú vas a venir y vas a venir al redil del Señor. Y tú me dices, ¿y cuál es ese redil? Esta noche te va a quedar bien claro cuál es el redil del Señor. Creo que ya has comenzado a tener un vislumbre de lo que es ese redil, donde Jesús es la cabeza, donde la palabra de Dios es el alimento y donde las ovejas son protegidas y cuidadas. El Señor Jesús quiere que tú seas parte de ese redil donde se predica la verdad. Para ti que me ves a través de la pantalla y no tendrás la oportunidad de asistir esta tarde a la clase de preparación para el bautismo, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y sientes la voz de Jesús llamándote, no postergues tu decisión. Acéptalo hoy. Dile, sí, Señor, quiero seguirte. Y busca una iglesia que es apoyo, defensa, columna y baluarte de la verdad, donde se predica la palabra de Dios, donde se guarda sus mandamientos y donde tienen las características del verdadero pueblo de Dios. Y en nuestra próxima presentación podrás ver cuáles son esas características. Que el Señor Jesús te bendiga. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el buen pastor. Gracias por Jesucristo tu Hijo, quien vino a buscar a las ovejas perdidas para llevarlas de vuelta al redil del pastor. Gracias, porque hemos comprendido en este día que nadie puede amarnos más que nuestro Padre Celestial, y que Jesucristo dio su vida por sus ovejas. Él es el pastor que las busca y que las trae a su redil. Oh Señor, anhelamos ese día cuando Jesús nuevamente venga a buscar a sus ovejas para llevarnos al redil eterno donde estaremos contigo para siempre. Anhelamos, Señor, que ninguno de los que estemos aquí
faltemos de ese redil en el cual tú recogerás a tu grey. Oh Señor, al ver lo que está pasando en este mundo, al ver lo que está pasando a nuestro alrededor, nos damos cuenta que tus profecías se están cumpliendo, que todo lo que está escrito está sucediendo. Pero también sabemos que tú tienes tus ovejas regadas donde quiera, pero las vas a traer a formar parte de tu rebaño y de tu redil. Permite que seamos obedientes a tu voz, que no endurezcamos nuestro corazón, que cuando escuchamos tu voz hablándonos, que amemos esa verdad, que la recibamos de todo corazón y estemos dispuestos a seguirte a ti, cueste lo que cueste. Despídenos con tu bendición y que por la tarde podamos seguir escuchando tu palabra, porque lo pedimos. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno.